Hace unos días apareció publicada una nota a 8 columnas que decía: aumenta 106% los feminicidios en México. Nada pasó. No tuvo repercusiones en las redes sociales, no fue tema de conversación en los cafetines políticos ni en las tertulias sociales. Sí, la muerte de las mujeres a nadie asombra, a nadie turba, a nadie inquieta en un país racista, xenófobo y patriarcal. Hoy en A Fondo tocaremos el tema que debe inquietarnos a todas y a todos, porque es algo más que un signo de la descomposición social que vivimos. En A Fondo, hoy, feminicidios, una guerra de dominación. Comenzamos. A Fondo, con Maite Noriega. Como le planteábamos al inicio del programa, en la introducción, vamos a hablar de feminicidios. En el primer bloque vamos a hablar de los feminicidios al alza. Después vamos a hablar de lo que hay detrás del feminicidio, del patriarcado, del machismo. Hay otro tema que me parece que es interesante y es cómo se reportan los feminicidios. Y finalmente, me gustaría hablar de las alertas de violencia de género. Se reclaman, se exigen y habrá que ver si funciona. Quiero presentarles hoy a las invitadas de A Fondo. Son dos mujeres que se han dedicado a estudiar precisamente a fondo el feminicidio desde diferentes perspectivas, y eso es lo que seguramente puede resultar interesante para analizar el tema. Mariana Berlanga Gallón, ella es académica, ella empezó como periodista, estudiando y reportando el feminicidio, hasta que se dio cuenta que había algo más detrás y se mete a la academia, estudia una maestría y un doctorado sobre esto y se dedica a escribir libros sobre esto, el valor del cuerpo de las mujeres, el espectáculo de la violencia, desde el punto de vista académico, pero con esta visión de mujer y de periodista. Y también tengo el placer de contar con Lidiet Carrión. Ella es periodista independiente y ha estudiado, también ha hecho, no solo ha reportado el feminicidio, ha hecho reportajes sobre el feminicidio, pero tiene un libro que se llama Las fosas del agua, en el que habla de los feminicidios de adolescentes en el Estado de México. Como usted ve, son mujeres que han estudiado el tema, que lo conocen y que consideran, como nosotros en A Fondo, que es un tema del que hay que hablar. Los feminicidios van al alza, y esto es un hecho. Hace unos días apareció en Reforma una nota muy destacada que decía: aumentan 106% los feminicidios. Yo pensé que iba a pasar algo, pero nada pasó. Y creo que nosotros debemos hacer que las cosas pasen. Lo que no se nombra no existe y habrá que nombrarlo. ¿Qué opinan ustedes desde su visión de mujeres, de periodistas, de mexicanas? Porque no es un tema de mujeres, que eso es algo que me preocupa mucho, del feminicidio. Mariana. Bueno, yo, como les contaba, llevo casi 18 años estudiando el tema, y cuando comencé a estudiarlo nunca pensé al problema al que me estaba enfrentando, porque yo estaba estudiando los casos de Juárez, estos asesinatos seriales que comenzaban a suceder en los 90, que ya eran muy alarmantes y que, sin embargo, pasaba lo que tú estás nombrando ahora, ¿no? A nadie le parecía relevante, era algo que se dejaba pasar, y a lo largo de los años he visto cómo se ha venido reproduciendo esta violencia, ¿no? Como en una especie de contagio. Yo creo que desde el principio se creó un clima de impunidad que ha hecho que esto se extienda cada vez más, porque el mensaje que se manda con esta impunidad es de que no hay ninguna repercusión, ¿no? De que puedes matar a una mujer y eso no va a tener ninguna consecuencia jurídica, ninguna consecuencia social, y de que al contrario, la sociedad hace por silenciar este tipo de crímenes, ¿no? En la universidad donde yo trabajo ya tuvimos por lo menos 2 casos, y la primera tendencia en la institución ha sido la misma de lo que sucede en la sociedad: es callar el hecho, tratar de hacer como que no pasa nada. Y eso, yo creo que tanto el silencio como la impunidad, el no castigo, la no preocupación, hacen que esto se siga reproduciendo cada vez más y que se haya convertido en una práctica que es prácticamente ya un código social, ¿no? Matar mujeres, yo creo que sí implica, desde mi punto de vista, una política, ¿no? Implica que reditúa económicamente, porque seguramente las
redes de trata y bueno, y estos negocios ilegales están detrás de tantas desapariciones y de tantos asesinatos de mujeres y por lo tanto estos hombres son intocables, lo que comenzó a suceder en Juárez desde un principio. Y además culturalmente tenemos un problema y es que la sociedad sigue considerando que las vidas de las mujeres no son valiosas y por lo tanto las muertes no son importantes, no son muertes que merecen ser lloradas y hay un estigma permanente que recae siempre sobre la víctima. Es decir, la primera pregunta cada vez que una chica desaparece o aparece asesinada es pues qué habrá estado haciendo, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba fuera de su casa esas horas? ¿Por qué iba vestida de tal manera? ¿Cómo era su vida amorosa? Casi siempre el ejercicio de la sexualidad es una de las cosas que primero se cuestionan sobre la víctima, cosa que no sucede en otro tipo de violencias, ¿no? Claro. O sea, nosotros tuvimos 43 estudiantes desaparecidos en este país, que fue un hecho que sacudió, ¿no? Y nadie se estaba preguntando, ¿y estos chicos con quién andaban, no? ¿Cómo iban vestidos? ¿Cómo iban vestidos? ¿No? ¿Por qué no estaban en su casa? Aunque sí fueron estigmatizados Sí, de otra claro. manera, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que esa también es una característica del feminicidio, ¿no? Esa asociación de las mujeres con ¿no? Con esa división entre buenas mujeres y malas mujeres, en donde automáticamente estas mujeres que son víctimas son catalogadas como las malas mujeres y parecería que entonces es no solamente justificable, sino permitido matar Lidiet, mujeres. desde tu perspectiva. Ajá, bueno, yo lo que he encontrado, siguiendo un poco esta explicación tan clara que da Mariana, es en efecto está esta revictimización, siempre bueno, ¿por qué andaba vestida? Todo eso. Yo añadiría que también en términos generales en México, o sea, saliéndonos un poquito del tema de la mujer, en términos generales en México a la víctima se le culpa. Yo he encontrado, cubriendo 1000 casos de desaparición forzada, de todo eso, siempre los familiares se quedan solos, todos narran cómo todos sus amigos, sus familiares los van dejando solos porque hay un como mecanismo de defensa en la sociedad de si le pasó esto fue por algo. Pero, oh sorpresa, resulta que en México, que estamos en una situación de emergencia humanitaria gravísima en cuanto a desapariciones, asesinatos y, por supuesto, feminicidios, resulta que hay todas las víctimas son culpables de algo. Entonces, por un lado, agregar esto, y en efecto, en el caso de las mujeres, siempre se va a discutir su vida sexual, su vida afectiva. Por otro lado, lo que yo he encontrado es, yo me concentré en casos muy específicos de desapariciones violentas de adolescentes, algunos de ellos terminaron en feminicidio, los otros casos no han sido halladas hasta la fecha. Esto obedece siempre a un continuum de violencia. Como decía Mariana, hay factores económicos, sociológicos, pero es muy importante tomar en cuenta el factor económico y el factor sociológico. Es decir, a todo el sistema de alguna manera está construido para que ocurran estas cosas. O sea, para resolverlo no solo se puede hablar no solo de alertar, sino de que se tienen que transformar el andamiaje social, porque de otra manera se va a seguir reproduciendo. O sea, hay un continuum de violencia que propicia y que además se beneficia económicamente, socialmente, antropológicamente. O sea, hay todo un andamiaje en el cual el feminicidio serial, la trata, toma un papel preponderante. Tú perfilas lo que algunos han dado en llamar esta necropolítica, ¿no? En la que la muerte no nos alarma, la muerte no nos preocupa, porque somos una sociedad cada vez más violenta. Pero a mí me preocupa, tú hablabas del uso que se hace de las mujeres. Y yo creo que esta es una visión que tenemos que tocar también cuando hablamos de feminicidios. ¿Por qué? Si hablamos en este país, se mata a los jóvenes de una manera impresionante, ¿no? O sea, pero el feminicidio nos está hablando de una particularidad social de la que no se habla y que creo que vale la pena exponer, Mariana. Así es. Bueno, yo creo,
mi tesis es de que toda esta violencia generalizada que tiene una característica que es la espectacularidad, ¿no? Que es lo que vivimos más específicamente a partir del sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando declaró la llamada guerra contra el narcotráfico y donde, bueno, comenzamos a vivir con el horror, ¿no? Con fotografías de decapitados, ¿no? De cuerpos colgando de puentes. Yo creo que en realidad todo esto comenzó con los feminicidios de Juárez, ¿no? En los 90. En los 90, porque ahí es cuando vemos que la violencia ya no solamente tiene fines instrumentales, sino tiene fines expresivos. Es decir, no se mata solamente para eliminar a alguna persona, sino sobre todo para mostrar ese poder de muerte, ¿no? O sea, hay una demostración de ese poder de muerte y por eso se encuentran los cadáveres en lotes baldíos, en campos algodoneros, es decir, en lugares donde las personas en su cotidianidad se pueden encontrar con eso y con eso se está mandando un mensaje, ¿no? O sea, un mensaje de miedo en primer lugar y de los grupos que gobiernan, que comienzan a gobernar nuestro país, ¿no? Que podemos hablar del crimen organizado como para decirlo muy sintéticamente, pero que siento que son poderes muchísimo más complejos y que además se conjugan lo legal y lo ilegal, ¿no? O sea, es decir, lo legal y lo ilegal no están separados, sino que están de alguna manera trabajando conjuntamente. Y ahí comenzamos a ver esta espectacularidad, ¿no? O sea, la muerte se convierte en algo espectacular porque es algo que precisa ser mostrado. Y con esto, bueno, se replican también, o sea, es toda una enseñanza, ¿no? Por eso Rita Laura Segato, que es una autora que a mí me gusta mucho, habla de la pedagogía de la crueldad. ¿Por qué? Porque a partir de esta crueldad, bueno, eso se va convirtiendo en un código social, ¿no? Entonces ya no necesitan ser personas del crimen organizado, ¿me explico? Sino que esto se va convirtiendo en un código en la medida en que hay impunidad, en la medida en que, ¿no? La gente sabe que esa es la manera de dirimir los problemas, porque ya no hay sistema de justicia que funcione, porque ya no hay otras instancias institucionales que puedan, y porque, bueno, pues la violencia se convierte en ese código, ¿no? En donde nos estamos mandando mensajes permanentemente entre los grupos del crimen organizado para delimitar territorio, para saber qué territorio es de quién o cuál. Bueno, pues matamos a una mujer. Mato porque puedo. Exacto. Y eso es poder. Exactamente. ¿No? Y las mujeres, por ser, digamos, el sujeto más vulnerable de una sociedad, sobre todo ciertas mujeres, es decir, mujeres trabajadoras, mujeres migrantes, mujeres con una situación económica, ¿no? En situación de precariedad, pues por eso comenzó por ahí, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque esto evidentemente se ha ido extendiendo a otros sectores de la población y por eso es que, como tú bien dices, el feminicidio no es un problema de mujeres, ¿no? Claro. Porque además no solamente se queda en las mujeres, ¿no? O sea, ¿no? En la medida en que esto se va convirtiendo en el código, de pronto, bueno, ya son otros sujetos, ahora son los jóvenes también en situación de precariedad, a ellos también se les estigmatiza en otro sentido, seguramente formaba parte del crimen organizado, seguramente andaba en negocios turbios, bueno, todo lo que se dijo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo que se dice de todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, Lidia, y tus comentarios. Estamos en A Fondo hablando de los feminicidios. Vamos a hablar de qué hay detrás del feminicidio. Yo digo que es el patriarcado, pero este patriarcado tiene otras lecturas y Lidia nos habla de esto. Lidia. Sí, bueno, al igual que Mariana, a mí también me encanta Rita Laura Segato. Y ella explica justo en estos libros que esta pedagogía de la crueldad viene de grupos muy específicos que ella llama paraestatales, es decir, grupos que de alguna manera, o sea, que hay una línea difusa en donde termina el poder, digamos, legítimo, que podrían ser las policías, el ejército, y donde empieza lo que nosotros en México llamamos crimen organizado. O sea, son como difusos. Y además tienen otra particularidad, que es que en sentido tácito dominan un territorio. Dominar un territorio siempre tiene que ver con cuestiones económicas. Sí, claro. Entonces, estos grupos que ella llama paraestatales
efectivamente se mandan mensajes a través de la violencia. Pero también hay un punto muy interesante que inclusive Dostoyevsky narró en su obra Demonios, que los crímenes de alta violencia generan pactos de impunidad entre grupos, entre los mismos grupos. Entonces, matar a un hombre, matar a una mujer, sobre todo a una mujer y a todo cuerpo susceptible de ser feminizado, ojo, ¿no? Es decir, una cosa que es muy dolorosa, niños, personas, hombres y mujeres de mucha vulnerabilidad. Eso genera un pacto de impunidad entre los grupos. Pero lo que es todavía más grave es que cuando uno habla de estos crímenes violentos atroces, uno piensa siempre, y justo desde los medios de comunicación se habla de, es un monstruo, es digamos, aquello que se sale de la norma social, y no es cierto. No es cierto. En criminología se sabe que todas estas prácticas son humanas. No se necesita ser demasiado enfermo mental para hacer esto. Se necesita un sistema que lo aliente a partir de la impunidad y a partir de ciertas prácticas culturales. Entonces, todo el nuestro es del caldo de cultivo idóneo. Entonces estamos hablando, en Ciudad Juárez, desde la economía se hablaba que Ciudad Juárez en los 90, que es donde empiezan a surgir estos feminicidios seriales de alta violencia, insisto, de esta parte de sevicia, sí, claro, que es muy choqueante, que es una terapia de shock. Se habla que Ciudad Juárez fue en realidad el laboratorio del neoliberalismo en el mundo. Es uno de los lugares en donde se aplican de manera más contundente todas las políticas neoliberales. En el neoliberalismo lo que más impera es la mercancía. La mercancía, tu fuerza de trabajo, la mercancía física. Y en esta lógica del neoliberalismo, el cuerpo de las mujeres es una mercancía. Y en esta lógica del neoliberalismo, el cuerpo de las mujeres jóvenes es una mercancía que tiene cierto valor, pero que tiene un valor muy alto, pero muy efímero. Claro. Y en esta lógica, el cuerpo de una mujer vale media hora, 2 horas, 6 meses y hasta ahí. Eso digamos, lo perverso de este tipo de feminicidios que se han instalado primero, o pensamos primero en Ciudad Juárez. Yo no sé si fue realmente, si tuvo que ver con que había como más posibilidad de atender, ¿no? Porque ya para el año 2000 recuerdo muy bien que Marcela Lagarde hizo un mapa del feminicidio en México, y se hablaba que me parece que Colima era el lugar donde... Sí. Y ya para el año 2005, 2008, el Estado de México se vuelve un lugar clave, en un lugar en donde también, por cierto, estas lógicas del libre mercado y de romper todo andamiaje social que no tenga que ver con la lógica del libre mercado se rompe, empieza a ser un lugar donde de nuevo el feminicidio toma un lugar preponderante. Y ya para el año 2000, yo creo que 2008, no lo tengo muy claro, este tipo de violencia extrema, de esta sevicia contra el cuerpo de las mujeres, se vuelve endémico. En particular, bueno, en un lugar que yo estudié, no podría hablar qué otros lugares, porque el lugar en el que yo me concentré es la frontera del municipio de Ecatepec con Tecámac, que es cruzado o que es, digamos, arropado por una parte del río de los Remedios, el cual se convirtió en una fosa clandestina de dimensiones hasta la fecha desconocidas. Tanto de mujeres jóvenes en su mayoría, cuando hablo de mujeres jóvenes más bien debería decir adolescentes, entre 13 y 17 años la mayoría, y también cuerpos de hombres jóvenes, que muchos de ellos hasta la fecha no están identificados, pero de nuevo nosotros no sabemos cuántos restos se hallaron ahí, porque la Procuraduría del Estado de México, más bien la Fiscalía del Estado de México, acalló todo este hallazgo. Hablaban ustedes de estas guerras territoriales. Estas guerras territoriales en las cuales también, y es un planteamiento que hacen, el cuerpo de la mujer se vuelve un territorio de dominación, pero es la tierra de nadie. Así es. Me gustaría ahondar sobre este tema, sobre este concepto que además a mí me parece que es muy, muy pegador y que nos explica un poco más de qué estamos hablando. No es un tema de atracción sexual, no es un tema sexual, es un tema de violencia y de dominación. Exactamente, es un tema de poder. Yo creo que esta cuestión del cuerpo de las mujeres como territorio es muy antigua, ¿no? O sea, es decir, hay un símil en estas sociedades patriarcales, si les podemos llamar así, aunque bueno, el término patriarcado tampoco lo explica todo, ¿no? Pero yo creo que si, por ejemplo, pensamos en las guerras convencionales, bueno, el cuerpo de las mujeres siempre tiene un poco esta significación.
Si pensamos en la conquista de América, por ejemplo, vamos a ver que, o sea, la conquista no solamente se hizo a partir de la guerra, de la violencia física, sino también de la violación sexual, ¿no? O sea, esta cuestión de los dominadores que violan a las mujeres del pueblo dominado, o sea, hay toda una significación ahí que además van a tener una descendencia, ¿no? Ya son el otro, ya no son nosotros. Exactamente. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, nuestros estados latinoamericanos tienen una cuestión feminicida, constitutiva, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, en este momento, yo creo que esto todavía se recrudece porque, bueno, pues este sistema capitalista se ha venido recrudeciendo, como ya lo mencionaba Lidiet, y donde ya no, una de las características de las nuevas guerras es que ya no hay estos bandos definidos, ¿no? Como en las guerras tradicionales, sino lo que se quiere generar es un escenario de guerra donde no se sabe exactamente ni quién es el enemigo, ¿no? Y donde más bien es la propia población la que el enemigo está en todas partes. Exactamente, la que se autoagrede, la que se violenta a sí misma, ¿no? Y esto lo vemos, bueno, en México, en Colombia, en Centroamérica. Es un terreno, este caos es un terreno propicio para todo esto, ¿no? Exactamente. Y es un caos que pudiera parecer prefabricado. Sí, y yo tengo una amiga que dice que México se está centroamericanizando, ¿no? O sea, todo esto ya lo vivieron en Centroamérica, donde el feminicidio, por cierto, en Guatemala fue una práctica contra insurgente, y Honduras, exactamente. Patética. Tu risa me llamó mucho la atención. ¿De qué? Ahorita que hablábamos de esto, porque entraña así algo como que es muy sabido. No, pero es que es muy doloroso, más bien. Sí, por eso fue así como de risa de que ya resulta que es mejor reírse porque esto es que es tan evidente, es tan obvio, ¿no? Tan doloroso y que nada pase es muy ofensivo. Sí, así es. Sí, no, es que lo doloroso es que efectivamente están todos los indicios, todas las pruebas, toda la teoría que explica esto y que de alguna manera seguimos como inmovilizados para desarticular una dinámica social que nos está extinguiendo como seres humanos. Y me refiero, extingue nuestra humanidad. Y en México hay un proceso así desde hace un par de décadas que es abrumador. Extingue nuestra humanidad. Ya no nos asombra, ya no nos duele. El espectáculo de la violencia parece que no nos toca, ¿no? Se anestesian las conciencias, rompen con nuestra solidaridad, con nuestra empatía y nos volvemos una sociedad indiferente. Y parece que las que se mueren son otras, que a mí no me va a tocar. Así es. Pero no son otras las que se mueren, somos nosotras las que nos morimos. Así es. Esta es una parte de la esencia y es lo que hay detrás del feminicidio. Estamos hablando de un cuerpo de mujeres menospreciado, sobrevaluado por una parte porque es valiosísimo, pero proporciona placeres efímeros y negocios efímeros, como son los negocios hoy en día. Antes las empresas duraban 100 años, ahora en 10 años se acaban. Y este negocio de las mujeres es así de efímero. Me angustia mucho que esto no se hable, de esto no se trate, y es lo que está detrás. Me gustaría que ahondemos un poquito más como conclusión de este bloque de lo que hay detrás de los feminicidios, porque no es nada más que un loco que mata a una mujer, no, son seres normales que de repente se sienten con la capacidad y el poder suficiente para poder matar a una mujer sin el menor remordimiento. ¿De qué sociedad me habla? Insisto, es una estructura que lo propicia y que obtiene, o sea, se reproduce, o sea, esta sociedad se mantiene, es decir, a ver, el feminicidio es una parte nodal para mantener esta sociedad. Por eso hay que transformar el andamiaje. Esa es la única forma. O sea, el feminicidio es la parte cumbre o la parte última de una serie de procesos, por un lado, de continuum de misoginia y de machismo, que permiten reproducir esta sociedad.
parte desde el embarazo adolescente, que México es el primer lugar de la OCDE y de no sé cuántos países, parte de que el 70% de los llamados ninis, es decir, jóvenes adolescentes que deberían estar estudiando, trabajando, y no lo hacen, son mujeres porque ya están atendiendo hijos y reproduciendo una serie de trabajos y de cuidados. Todo eso se va alimentando y el feminicidio entonces reproduce esta sociedad. Por eso no se trata solo de abatir los feminicidios, que sí es necesario, sino de ir transformando todas esas cosas para tener una sociedad pues más humana. Sí, recuerdo este reportaje del Faro en el que habla de estas chicas hondureñas que huyen de sus barrios porque ya es una tradición que cuando cumplen 15 años son violadas multitudinariamente. Se vuelve norma la violencia. Y la víctima... No nada más es que es norma, es que sirve, o sea, es parte estructural. ¿Sí me explico? O sea, tiene una función. Sí, tiene una función dentro de una sociedad muy enferma. Sí, claro. ¿No? Sí. Habría que aclarar esto. Y otra de las funciones podría ser la ruptura de los lazos sociales. Claro. Porque ahí donde hay un feminicidio, hay una violación, bueno, hay una comunidad rota, Hay una familia comunidad rota. Hay un sentimiento de desconfianza permanente, porque además el feminicida pudo haber sido una persona del crimen organizado, pudo haber sido tu vecino, ¿no? Sí. O pudo haber sido tu padre. O pudo haber sido tu marido. padre. Exactamente. O tu hermano. Sí. Una pausa. Regresamos. Esto es A Fondo. Yo quiero comentar sobre esta parte del rasgado del tejido social. Ok, vamos a hablar de cómo se reportan los feminicidios, pero quisiera ir con un comentario tuyo sobre el tema que habíamos abordado. Sí, el tema, justo esto, cuando comentaban, cuando ocurre un feminicidio, deja un hoyo negro de devastación a su alrededor. Es brutal. Por un lado, la familia queda como negada, como totalmente eliminada. El tejido social se rompe, por ejemplo, en uno de los casos que yo narro en el libro, es muy interesante porque el perpetrador pues, es uno de los mejores amigos de la víctima. Y eres pareja de una de las mejores amigas de la víctima, y una vez que se sabe quién es, todas las amigas alrededor de ella, de la víctima, dejan de hablarse. Silvia Federici, que es otra autora que a mí me encanta, que soy fan from hell de ella, narra cómo en la Edad Media, el paso de la Edad Media al capitalismo, se permitieron violaciones multitudinarias de hombres jóvenes, de la clase trabajadora, de las clases precarias, hacia mujeres jóvenes de las clases precarias. Tuvieron mucha anuencia, digamos, de las personas de más poder, porque de esa manera rompes la solidaridad de clase. Entonces, ¿cómo te puedes, por ejemplo, como adolescente, como una joven, una adolescente, una mujer joven, creciendo en los barrios urbanos populares de la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, cómo puedes organizarte y discutir tu realidad y transformarla si tu vecino de la misma edad es tu violador o tu asesino? Entonces, esa función del feminicidio también tiene una función, de nuevo, social y económica. De hecho, la propia Silvia Federici habla de la institucionalización de la prostitución como un mecanismo de que se desvincule es terrible, ¿no? La sociedad misma, porque entonces ahí ya no va a poder haber una organización, ya somos enemigos entre nosotros. Ahora, ¿no? hay algo que a mí me llama la atención dentro de lo que pasa dentro de la estructura social. Hay un sentimiento de vergüenza de los padres de una chica víctima de feminicidio o violada. Sí. A mí esto me llama la atención porque esta vergüenza sustituye la indignación. Exacto. Hablemos un poquito más de esto. Y yo creo que tiene que ver exactamente con lo mismo. O sea, es decir, ese estigma sobre la mujer asesinada, yo al principio la veía muy claro en las autoridades, en el Ministerio Público, ¿no? En todas estas instancias por las que tienen que pasar los familiares para buscar a la víctima. Entonces ellos no investigan porque seguramente se fue con el novio, porque seguramente tendrá una doble vida. O sea, eso está operando ahí. Pero esto opera en todas las capas de la sociedad, incluso al interior de su propia familia. Yo le di seguimiento a un caso que me llamó muchísimo la atención, que fue además de una compañera feminista, Ali Cuevas, en el 2009, una estudiante de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras,
que bueno, obviamente la UNAM en ese momento no quiso hablar tampoco del asunto, ni la facultad, y la reacción de la familia, además uno dice, una familia de una joven universitaria, ¿no? Bueno, con este sentimiento de vergüenza, la mamá hablaba del accidente, ni siquiera hablaba del asesinato, ya no digamos del feminicidio, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que este estigma está operando en los niveles más íntimos, ¿no? O sea, esta idea de ella se lo buscó, que tú decías, ¿cómo es posible que las mujeres también pensemos? Bueno, es que ese es el problema de la sociedad entera, ¿no? Pero además forma parte de nuestra cultura melodramática, en la cual la honra de los señores está en la vagina de las mujeres, ¿no? O sea, la honra de un padre está en la vagina de su hijo, la honra de un hermano está en la vagina de la hermana, de la chica. Y a pesar de que estemos en el siglo XXI, eso sigue funcionando. Así es, así es. ¿No? Es un problema de honor, ¿no? O sea, la violaron y deshonró a la familia. Esto existe y esto está detrás. Y además, cuando vemos cómo se reportan los feminicidios en la prensa, hay una fuerte carga de este tipo, ¿no? Hablemos un poquito. Ustedes, tú como periodista que fuiste, ¿no? De este reporte del feminicidio en la prensa de todo tipo. Hablemos de esto. Miren, yo tengo un estudiante que hizo una tesis sobre cómo se ha reportado el feminicidio en la prensa sensacionalista y bueno, ahí descubrimos que el feminicidio ha sido tema de siempre, ha sido uno de los temas favoritos de la prensa sensacionalista, ¿no? Obviamente con toda esta narrativa del honor del hombre, de, bueno, justificando totalmente el feminicidio. Entonces, bueno, eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, ahí se ve clarísimo ese código social, ¿no? Yo creo que, o sea, quiero ser optimista, ¿no? Yo creo que sí se ha transformado la manera de comunicar un feminicidio, que a base de tanta insistencia de las feministas, de las activistas de derechos humanos, de las abogadas, ¿no? De las periodistas que están, bueno, generando cierta conciencia. Bueno, incluso la utilización misma del término feminicidio, que nos costó mucho trabajo, ¿eh? Sí, o sea, yo en estos 18 años que les estoy contando, al principio hablábamos de feminicidio y era, ahora sí las feministas se volvieron locas, o sea, eso es una exageración, eso no existe, les interesan solo las muertes de mujeres. Bueno, había que pasar por todo tipo de justificación y esto ha sido, bueno, digamos, el fruto de toda una batalla que se ha venido dando. Entonces, yo sí creo que ha habido ¿no? O sea, un desplazamiento en cómo se ha venido reportando el feminicidio, pero queda mucho definitivamente de esta tendencia de que sea un tema sensacionalista, porque además es un tema que genera el morbo, que vende mucho, donde se explotan, digamos, los peores sentimientos de los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en la prensa sensacionalista, todavía es muy común la imagen del feminicidio, ¿no? O sea, de la chica totalmente en el suelo, digamos, derrotada, y junto a esa fotografía una mujer exuberante, ¿no? Prácticamente desnuda. Entonces, bueno, yo creo que eso nos está hablando de que esos códigos no es nada más que estén instalados en la sociedad, que lo están, sino que cierto periodismo, cierta prensa se encarga de reproducirlos, y bueno, que además son periódicos con tirajes altísimos, de muchísima circulación, que los ves aunque no quieras, ¿no? Claro. Porque sí, están a la vista, aunque no quieras pasar, de periódico, claro. Y entonces, bueno, ahí hay un problema en la representación. Sí, bueno, yo quiero, por un lado, la prensa sensacionalista, pero no es solo la prensa sensacionalista. O sea, estamos imbuidos en una cultura, no solo en México, sino a nivel mundial, o por lo menos todo lo que se podría llamar Occidente, en donde la muerte y el sexo están súper vinculados desde un punto de vista cultural.
James Ellroy, por ejemplo, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que él hace una investigación sobre el feminicidio de su madre cuando él era niño, explica cómo dentro del imaginario colectivo existen dos tipos de víctimas, la buena víctima bueno, no, hay tres, la buena víctima, la mala víctima y la víctima misteriosa, ambigua, ¿no? Cómo hay toda esta dinámica que se instala prácticamente desde el romanticismo, este vínculo entre el sexo y la muerte. La prensa sensacionalista es la imagen más, llamémosle, más burda. Sí, está la chava en bikini o en lencería y al lado el muerto. En la prensa sensacionalista se habla de las tres: sexo, sangre y sensación, que apuntalan a las partes más básicas de la psicología de cada persona. El sexo, esta necesidad; la sangre, que es una parte que tú, lo que han estudiado, los que se dedican a estudiar estas cosas, hablan de que tú, al ver a un muerto, hay una parte de tu cerebro que descansa al decir, al menos no fui yo. Entonces, esta parte es alimentada por este tipo de prensa. Y la sensación, que pues es los chismes de actores y actrices, ¿no? Y obviamente ahí en el feminicidio se entremezclan dos, al menos dos, y se vuelve y una tercera lo envuelve. Pero no es solo la prensa sensacionalista. Yo recuerdo muy bien cómo en el 2010 esta marca de cosméticos MAC, junto con esta otra marca Rodarte, hicieron una línea otoño-invierno inspirada en las muertas de Juárez, ¿no? O sea, y hace unos años, cuando también se dio un escándalo terrible sobre las violaciones multitudinarias de hombres hacia mujeres en la India, otra marca muy importante y muy prestigiosa de ropa lanzó toda una campaña de toda su publicidad de mujeres siendo como violentadas en camiones por varios hombres. Y hay otra de zapatos muy caros de hombres en donde está enterrando a una mujer desde su baúl de un supercarrazo. Es decir, es una línea que conduce todo nuestro entramado cultural. El tema del feminicidio. Yo estudié las fotografías de la prensa, digamos, investigación, la jornada, proceso, y las fotografías son muy parecidas. ¿Pero por qué? Porque yo creo que también hay una mirada hegemónica, ¿no? De hecho, sí, claro, yo parto de esa idea. Sí, ¿no? Es desde arriba, ¿no? En la derrota, en el basural. Si el feminicidio es el extremo de toda la violencia contra las mujeres, desde mi punto de vista, la violencia más sutil es la mirada. Yo creo que todas las mujeres lo sabemos, todas hemos sentido eso, ¿no? Sí. Esa amenaza. Por favor, pues ya me voy, ¿no? O sea, me puedo ponerme abrigo porque tengo frío. La mirada no es neutra nunca. No, la mirada y nunca hay es una neutra. mirada hegemónica por la que estamos educadas, y así es como vemos a hombres y a mujeres. Una pausa, regresamos. Estamos en A Fondo hablando de feminicidios. Yo creo que hace unos años se consideró un triunfo la instauración de las alertas de violencia de género. Muchas mujeres pensamos que esto sería benéfico, sobre todo para controlar este fenómeno que lastima a la sociedad toda. O sea, no es que disminuya el número de mujeres, sino que disminuye la solidaridad social, disminuye la humanidad de toda la sociedad. ¿Qué ha pasado con estas alertas de violencia de género? Yo me acuerdo el Estado de México, Michoacán, Morelos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás? Pues, bueno, yo desde mi punto de vista creo que mucha de la energía, digamos, de denuncia, no solamente de las feministas, sino de la gente que ha estado tratando de revertir este problema, en los primeros años se fue a la parte jurídica, ¿no? Y a la parte como de esta creencia de que el Estado tiene que resolver, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando se impulsaron la ley de acceso, que resolver, ¿no? La ley de acceso a una vida libre de violencia en el 2007, luego la tipificación del feminicidio, que yo creo que está bien, porque además esos marcos legales nos dan otra simbología, ¿no? O nos ayudan a transformar nuestra propia concepción sobre la vida de las mujeres, pero eso es un proceso muy lento. Ahora,
Yo creo que con todo esto que hemos platicado, ¿no? Ya este escenario del contexto actual, lo que nos queda claro es que el Estado no tiene la voluntad de transformar esa realidad, ¿no? O sea, porque hay un beneficio, ¿no? Como lo dice la propia Lidia, hay un beneficio económico, hay muchos beneficios de que esto esté sucediendo. Entonces, ahí en ese sentido, de pronto apostar a que va a ser una política pública o una figura de estas la que va a transformar esa realidad, desde mi punto de vista es un poco ingenuo, ¿no? Yo creo bueno, que si existe el instrumento hay que tratar de impulsarlo. Como sociedad tendríamos que estar también presionando para que esto se lleve a cabo. Pero evidentemente esto es muchísimo más complejo, ¿no? Y yo creo que no hay esa voluntad política. O sea, lo que acaba sucediendo es que los propios gobiernos utilizan esto como un propio otro recurso para campaña política. Sí, para lavarse la carita, pero no para opera. Decir, bueno, estamos haciendo la tarea. Entonces, en ese sentido, yo creo que no sé, yo soy muy poco optimista al respecto y creo que mientras no se genere esta conciencia, o sea, de todo lo que perdemos cada vez que hay un feminicidio, o sea, que como tú bien lo decías, no nada más, no, y fíjense, no nada más es la muerte de una persona, ¿no? Sí. Sino son muchísimas cosas más. Yo honestamente creo que este tipo de propuestas caen en el vacío, ¿no? Porque entonces, uno, las autoridades no están interesadas realmente, la sociedad sigue pensando que ese es un problema de las mujeres, ¿no? Y que bueno, y entonces ahora que las feministas lo atiendan, que a mí me ha llegado a molestar muchísimo eso, ¿no? Es así como, bueno, pareciera que no vivimos en el mismo país, en el mismo contexto, y que tenemos que estar separando todo el tiempo esos temas, ¿no? Entonces, yo no sé qué opina Lidia, yo soy bastante pesimista al respecto. Ahora, creo que todas estas cuestiones sí se pueden utilizar en la medida en que se vaya generando conciencia social. En esa medida sí se puede ir presionando, ¿no? Para hay que impulsarla, pero sobre todo hay que trabajar para que sean efectivas. Pero las autoridades así, solas, por sí mismas, no lo van a solucionar. No. Lidia. Bueno, las alertas de violencia de género fue un mecanismo que impulsaron diversas organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, como narra Mariana, se concentraron mucho en la parte jurídica. La parte jurídica es como muy lenta y trae pocos resultados visibles. Por ejemplo, en el caso de Ecatepec, que fue donde yo hice como mucha investigación, hay alerta de género, en Tecámac no hay, a pesar de que es parte del corredor, ¿no? Y no, bueno, no ha ayudado para nada en términos palpables. Pero lo que me platican las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron esto, y yo les creo un poco, es que de alguna manera antes de esta alerta de género ni siquiera tenían las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de medir ciertos indicadores. Okay. Entonces, esta herramienta les ha permitido estar en ciertas mesas forzosas para las autoridades, o sea, ha obligado a las autoridades a sentarse y compartir cierta información que de otra manera no tendrían las organizaciones. Entonces, en términos reales, en términos prácticos, no ha servido, pero les ha permitido a las organizaciones hacerse de más elementos y ha permitido tener algunas palancas de presión. Ese es el camino, no es el único camino, pero ha sido una de las pocas herramientas de las que se han podido hacer algunos activistas y, por ejemplo, y abogadas que llevan casos muy concretos. Entonces, ahí me quedo, más o menos. Sí, un minuto y medio para concluir. El hecho de que tengamos información al respecto ya es un avance, ¿no? Porque, por ejemplo, la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso algodonero, lo que decía, además de haber declarado responsable al Estado mexicano, es que en México ni siquiera existen datos confiables sobre el feminismo. Entonces, yo creo que ya simplemente el podernos hacer de una herramienta que nos vaya ayudando a sistematizar, a organizar, a reunir la información, bueno, eso ya
vamos de gane, ¿no? Y en ese sentido ahí se puede ir generando más conciencia, ¿no? Pero evidentemente esto necesita de la sociedad civil, ¿no? Para que funcione y para que... 30 segundos para una conclusión. El feminicidio es la cumbre de un continuum de violencia que empieza con una serie de prácticas muy importantes. Yo incluiría esta insensibilidad frente al embarazo adolescente, la falta de educación hacia niñas y adolescentes y una serie de violencias económicas y sociales previas. Es la culminación de un continuum que tenemos que atender. Ok. Mariana. Y bueno, y en ese sentido yo creo que nos tenemos que transformar como sociedad, como cultura. No podemos esperar a que la solución venga desde arriba, porque el problema está entre nosotros y nosotras. Es decir, la violencia no es algo que está afuera, sino es algo que nos atraviesa y que, bueno, cada vez lo vivimos más de cerca. A mí en lo personal me ha ido cercando el tema, ¿no? Al principio estudiaba las muertes en la frontera norte y ahora las de mi propio centro de trabajo. Y bueno, yo creo que eso es algo que ha venido sucediendo, y en la medida en que no tomemos conciencia de que tenemos un problema como sociedad, ¿no? Todas y todos, en esa medida va a ser muy difícil revertirlo. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Gracias, Mariana. Gracias a usted, como siempre, por su atención. Y la conclusión es que los feminicidios no es un problema de las mujeres que se mueren, sino de una sociedad cuya conciencia está siendo asesinada. Gracias. Hasta la próxima.